En este entorno vamos a ser testigos de uno de esos lugares detenidos en el umbral entre la ruina y la memoria. Nos referimos a la aldea abandonada de Viñoá, de cuyos primeros muros empezamos ya a vislumbrar su silenciosa presencia. Aquí la naturaleza ha ido envolviendo estos muros hasta convertirlos en una frontera difusa entre la ruina y el bosque. El musgo invade la piedra. Algunos accesos ya no llevan a ninguna parte. Y lo que antes perteneció al ser humano, la vida lo va reclamando abriéndose paso. Parece ser que Viñoá surgió como un asentamiento de familias campesinas en un paisaje de trabajo, probablemente ligado desde antiguo a la viña que fomentaban los monjes de los monasterios cercanos. Es posible que el propio topónimo Viñoá haya sido sacado de la palabra gallega viño, vino en gallego. La aldea no sucumbió a una catástrofe, sino al lento vaciamiento del mundo rural. Cuando el trabajo escaseó, los jóvenes se marcharon y las casas quedaron solas. El monte comenzó a ocupar el espacio que antes llenaba la vida. Además, Viñoá no solo perdió vecinos por las crisis del campo, también quedó al margen de las nuevas redes de comunicación, servicios y comodidades que hicieron más fácil la vida en otros núcleos, acelerando así su abandono.